Después de ver ese video, ¿verdad? Casi todos están llorando, al menos que son machos y no lloran, ¿verdad? Pero la verdad, quiero agradecer a los papás, bueno, o sea, en general, yo sé que no es fácil, ¿verdad? A uno se le hace fácil cuando uno ve y dice, pues yo quisiera ser un papá o algo, pero ya cuando ves que es un sacrificio a veces, que no es fácil y tiene que luchar un papá para hacer eso. Entonces es algo que le quiero felicitar a todos los papás que son y los futuros papás, como un día espero que yo sea un papá también. Entonces, si no, pues no sé qué hago aquí en este mundo. Entonces, tengo dos preguntas, ¿verdad? Que yo estaba preguntando a la gente y una de las cosas que yo dije es, ¿qué significa ser un padre? ¿Y por qué celebramos el Día del Padre? Entonces, la primera pregunta, la mayoría de la gente decía que un papá debe ser como un líder, un ejemplo, el que provee, el que cuida, el que guía. Y esa fue la mayoría de la que gente respondió, la respuesta más bien. Y entonces, la segunda pregunta que yo puse es, ¿por qué celebramos el Día del Padre? Y investigué un poco de esto y es una muchacha o señora que se llamaba Sonora Smart Dodd. Esta muchacha, su mamá se murió dando luz y entonces su papá se quedó con los 4 hijos allí cuidándolos y todo. Entonces ella cuando creció, ella como que dijo, ella estaba escuchando una prédica en su iglesia y de repente era el servicio del Día de las Madres. Y entonces ella dijo, ¿por qué nosotros no hacemos para el Día del Padre? Y una de las cosas que vemos que por qué celebramos el Día del Padre es para recordarnos y agradecerles por lo que hacen por nosotros. Igual con las madres, ¿verdad? Entonces, hay una historia, vamos a leer en el libro de Lucas, vamos a estar en el capítulo 15, y si se pueden parar, por favor, vamos a leerlo. Va a ser un largo pasaje, entonces, a los que no tengan Biblia, está bien, traten de... si hay Biblias, pueden alzar sus manos y pueden traerle una Biblia. Y entonces vamos a estar en el versículo 11 hasta el versículo 24. Yo voy a leer uno y ya después ustedes dicen uno y yo después así, etcétera. Entonces digan amén cuando estén listos. Amén. 15, el versículo 11, vamos a leer hasta el 24. Digan amén cuando estén allí o si no ya. Ok, entonces voy a empezar con el primer versículo que dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, todos. Porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, si se quieren, pueden sentarse. Voy a orar rapidito antes de empezar a predicar. Padre, gracias
por esta oportunidad que tú me has dado de poder predicar tu palabra. Soy joven y todavía me falta mucho por vivir, pero de lo que tú me has demostrado es que tú siempre has sido un buen padre. Y gracias por siempre, por guiarme, por las pruebas que has puesto en mi vida. Yo no soy digno para predicar tu palabra, Padre. Yo no soy nada, yo soy el peor de aquí y yo no merezco, pero gracias a tu misericordia puedo estar aquí a frente de de mis hermanos. Y te pido que puedas ayudarme, que tu palabra llegue a su corazón y que salgan bendecidos de aquí. Gracias por esta oportunidad y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero compartirles una historia similar. Fue de un hijo. Los papás le dijeron, por favor, no vayas a cruzar el mar, o no vayas a ir donde está hondo, porque si vas te puedes ahogar, ¿verdad? Y entonces el hijo, siendo necio, se le hizo fácil y fue. Y como siempre pasa lo que pasa, ¿no? Cuando uno desobedece, pasa las consecuencias. Y resultó que casi se ahogaba, pero gracias a Dios lo rescataron y todo. Y durante ese tiempo el hijo estaba como que pensando, me van a dar un cinturón o me van a dar un chanclazo o me va a ir mal, ¿ves? Porque hizo mal y dijo, me van a hacer algo malo. Pero no fue así, porque los papás no les importó eso, solo les importó que el hijo estaba bien. Ellos corrieron y dijeron, ¿estás bien? Y él se sorprendió, ¿no? Y eso es una historia, ¿verdad? Y ahora voy a continuar. Y una cosa que quiero que se den cuenta es que todos somos igual. ¿Cómo? ¿En qué forma digo que todos somos igual? Una de las cosas es que nosotros desperdiciamos nuestra vida, a veces con el tiempo, los bienes, ¿verdad? ¿Por qué digo que desperdicias tu tiempo con los bienes? Porque tienes que trabajar para tener esos bienes, ¿verdad? Haz de cuenta, si tú trabajas para ganar una casa y después dejas de trabajar, ya no vas a poder tener esos bienes. Y entonces si te quitan esos bienes, no tienes lo que trabajaste en vano, ya no tienes lo que estabas trabajando, ¿verdad? Entonces todos hemos desperdiciado. Y en el versículo 13 dice, el hijo pródigo, después de que el papá le dio toda la herencia, todo lo que él le había pedido, él lo malgastó y lo desperdició. No sabemos en qué, ¿verdad? Pero aquí dice bien, en el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada allí. Y perdón, es que el versículo no está aquí, perdón. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, una de las cosas que veo es que Dios, cuando tú se lo pides, te lo da. Y aunque no lo creas, estamos llenos de bendiciones. Yo sé que hay estrés con los problemas del trabajo, si tiene un negocio, lo que sea, pero si vemos en África, hay gente que quisiera tener lo que tenemos. Yo fui a un viaje misionero y fui a África y yo pude ver cómo los niños están todos sin calcetas, y viven en un lugar así tan chiquito que yo dije, ¿cómo es que viven así? Pero aún así, ellos, es lo que yo quiero que se den cuenta, que Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Y entonces, esa es una de las cosas que yo pude ver. Y entonces, nosotros a veces nos apartamos de Dios. No es de que Dios se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos y nosotros malgastamos eso. Y un ejemplo de eso es, uno gana lotería y sabemos la lotería, ¿verdad? Gana miles de dólares, pero se lo malgasta. Puede ser carros, puede ser casas, lo que sea, en una piscina, lo que sea. Cosas que uno puede decir, me lo voy a gastar en un carro Ferrari o lo que sea. Y ya después se da cuenta, cuando ya no tiene mucho, es cuando dice, me falta algo. Y ese dinero nunca era de él, era de su papá, porque el papá tenía ese negocio rico. Y ya después de que él gastó todo eso, él se dio cuenta que me hace falta algo. Sabía que todo lo que él tenía venía de su papá terrenal. Y entonces ya cuando pasó eso, se dio cuenta de lo que estaba en el pecado. Y eso lo podemos ver en el versículo 14, que dice aquí, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y ahí es donde vemos que después de tanto tiempo, el pecado siempre te va a alcanzar.
seas no salvo o eres salvo. Si no eres salvo, pues eso te va a llevar a la muerte eterna. Y si no, pues una vida sin gozo, una vida que no, la verdad no vale la pena. Entonces, pero una de las cosas que trae después de esto el hijo pródigo que se dio cuenta fue el arrepentimiento, ¿verdad? En el versículo 18 y versículo 19, si vamos ahí rapidito, dice: me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y él se dio tres cosas. Se dio cuenta con quién pecó. Él no pecó nomás con una persona normal ni nada. Él pecó con él, Dios Altísimo, y con su papá que lo amaba tanto. Y es una de las cosas que nos debemos de dar cuenta, que él vino y reconoció que Dios es bueno, porque él dijo: sí, he fallado, sí, he cometido tantas cosas, pero Dios, mi papá, él me va a recibir otra vez, porque yo sé quién es mi papá. Y él se dio cuenta y dijo: yo hasta voy a ser un jornalero, ¿verdad? Porque hay una diferencia de un jornalero y a un hijo. A un hijo va a tener todo el primer lugar, todo esto, y un jornalero es uno que está allá en el campo, ¿no? Pero no, Dios, el hijo pródigo se dio cuenta de algo, que su papá era bueno, ¿verdad? Y entonces él se humilló. Y un ejemplo de esto yo puedo decir, es algo personal. Yo tenía un pecado, ¿verdad? Me gustaba tomar y fumar y todas esas cosas, y yo no aprendí. Era un pecado que yo regresaba, que decía según: perdóname Dios, ¿verdad? Y regresaba, y era como una doble cara. Pero llegó un día donde en verdad me di cuenta que tuve que pasar, ya cuando estaba en el carro del policía adentro, se me quitó todo lo que era estaba borracho, y se me quitó todo eso, porque yo me puse a llorar ahí como una niña, más bien. Y yo estaba: Dios, perdóname, por favor, ¿qué voy a hacer? Mi mamá, ¿qué me va a decir? Y yo soy un hipócrita, Padre, perdóname, por favor, ya no quiero hacer esto. Y allí yo me acuerdo todavía caminando y llorando como un animal, no sé, nunca me había visto llorar tanto como ahí, esa noche. Y mi mamá es testigo de eso, que después de eso, gracias a Dios, fui a la corte, y yo pensé que me iban a dar como una multa de $1,000 o me iban a dar castigo o algo, pero no. Cuando estaba frente del juez, dijo: estás libre. Y yo, en esos días antes de llegar a la corte, la fecha del corte, yo me hinqué de rodillas y le decía: Dios, perdóname, yo me doy cuenta, yo no quiero vivir esta vida. Y desde ese momento yo no he regresado a tomar, yo no he regresado a fumar, yo no he regresado a hacer esas cosas. Ya ni me da tentación, porque yo me recuerdo cómo Dios me libró de eso. O sea, y el hijo pródigo se dio cuenta, él desperdició su vida, se dio cuenta que malgastó su tiempo, y él dijo: wow, mi padre es bueno, y regresó. Y eso es lo que pasa. Y ya después de eso viene el arrepentimiento, y se dio cuenta de cómo tu padre era tan bueno, y se humilló y vino con un corazón, y así es como debemos nosotros estar. Y eso es algo que me recuerdo, que esa misma mañana, que después de que vine al servicio, yo escuché una canción que se llama Eres mi fortaleza, y se llamaba, dice que gracia que me levantó. Y ahí mismo yo me puse a llorar, porque me di cuenta que eso era la misericordia de Dios. No me lo merecía, yo merecía ser condenado, yo merecía pagar $2,000 y que aprenda mi lección, pero Dios aún ahí me libró de eso. Entonces, la cosa que quiero que vean más aquí es el amor de nuestro Padre Celestial. En el versículo 20 y versículo 24, aquí vemos, y dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí es donde vemos su misericordia de Dios. Y ahí vemos una relación, una religión, porque yo sé que este mundo ha dicho que nuestro Dios es un Dios de reglas y que es aburrido ir a la iglesia, pero ellos no saben lo que es nuestro Padre. Nuestro Padre es una relación, eso es un padre a un hijo, ¿verdad? Cuando uno corrige a su hijo, lo hace con amor, y es así igual Dios lo está haciendo con nosotros. Y eso es lo que yo veo, que una de las cosas que vemos, que Él le importó más que sea encontrado en vez de ser un juez.
Él no vino y dijo, condenado, ya, vete para acá y ya no te quiero, eres un hijo inútil, no sé. Él primero vino con su misericordia. Y eso es nuestro Padre, que es un Padre de misericordia. Y es lo que quiero que vean aquí. Y entonces, el ejemplo que yo puedo pensar es un hijo que tiene su hijo borracho y le dice tantas veces, hijo, por favor, no tomes, no vayas a la noche, no esto y esto. Y ves, otra vez tuve que pasar tantos años para que pueda pasar algo, ¿verdad? Y no es hasta que algo malo pasa, que por ejemplo choca en el carro y tiene que pasar algo, pero el hijo viene arrepentido y se da, yo me doy cuenta que yo he fallado, Padre, perdóname. Y el papá igual terrenal, yo he visto padres terrenales que pasan cosas así y ahí no les importa, lo que importa es que sobrevivió de ese accidente, no le importó, él dijo, lo que importa es que ya estás conmigo, lo que importa es que tú te has dado cuenta de eso. Entonces, en conclusión con todo esto, ¿qué es un padre, verdad? Y hay muchos diferentes de padres. Tal vez unos no tuvieron papá como quisieran tener papá. Tal vez unos tuvieron un papá, pero no era el mejor. Tal vez no proveía, había cosas que fallaba. O tal vez era un papá que la verdad ni los llegaste a conocer. O puede ser un papá que no eres biológicamente, no eres su hijo, pero eres como que un papá que te cuidó. Entonces hay muchos diferentes tipos de papás, pero a pesar de todas estas cosas, lo que más importó es de que tenemos un Padre Celestial que nos ama. Y eso es lo que yo quiero ver en este día, que gracias a ustedes papás, ¿verdad?, terrenales, que nos apoyan y eso, pero eso es un amor pequeño comparado a lo que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y Él siempre va a estar ahí. Si Él fallece, Él tenemos un papá que siempre vive, ¿verdad? Y eso es lo más bonito que podemos tener hoy en día. Entonces tal vez uno pueda estar desperdiciando su vida y es hijo de Dios, pero está en el pecado y piensa que su papá no lo va a recibir. Estás mal, porque Dios es un Dios de misericordia y Él te va a venir y te va a abrazar y te va a besar. Dices, ven para acá, hijo. Él siempre tiene los brazos abiertos para nosotros. Y si no eres salvo, ahora que conoces de un Padre amoroso, yo le animo que toma esa decisión, que este es el mejor papá que tú puedes tener en esta vida. Porque sin este papá ni podemos existir. Entonces yo les animo que por favor, si estás en el pecado y eres hijo, regresa a Él y Dios te va a recibir con misericordia. Y si no eres salvo, acéptalo hoy. Hoy es el día para hacer eso. Entonces, gracias por todo y espero que los papás salieron bendecidos, no sé, me dio un poco de nervios, pero espero que puedan entender que Él es nuestro buen Padre, nuestro Padre amoroso que nunca nos va a fallar, Él siempre va a ser fiel. Y yo no nomás estoy acá como para un joven y decir, ay, qué bonito o algo. Yo estoy aquí porque yo he experimentado su misericordia. Yo he experimentado en lo poco que yo he vivido en los 5 años que tengo aquí ser salvo. Yo tuve así, pero ya ahora me doy cuenta y va a haber más pruebas, pero yo sé que mi Padre me ama. Y eso es el punto de aquí. Entonces, gracias y ya me despido. Voy a despedirme con oración. Siempre me gusta despedirme con oración. Entonces, vamos a orar rapidito. Padre, gracias por esta oportunidad que me diste para compartir tu palabra. Yo sé que me estás moldeando, yo sé que me estás mejorando para que yo pueda traer la palabra a la gente. Tal vez no sea el mejor ahorita, pero no importa eso. Lo importante es que la palabra llegue al corazón de ellos. Por favor, Padre, te pido que ellos se den cuenta que eres un Padre amoroso, que tú eres un Padre que es de misericordia. Ayúdalos a entender que tú no vienes a juzgar, tú quieres que ellos vengan y se arrepientan, porque a ti te importa más que se den cuenta de que se arrepientan de corazón y tú los recibirás con tus manos abiertas. Padre, y a los que ya son hijos y están viviendo en pecado, ayúdalos a entender que el camino donde van no es el camino correcto. Y tú quieres que regresen para que tú los puedas guiar, para que nos agarremos de tu mano y tú nos camines. Padre, por favor, ayuda a los padres hoy en día. Es difícil estar en esta vida, pero no contigo. Contigo podemos
Fortalece a los papás para que puedan seguir siendo ejemplos, para que no caigan en tentación, para que en el hogar donde ellos vivan digan: esta es la casa de Jehová y no del diablo. Padre, por favor, bendice a todos los hermanos aquí. Ayúdalos a que entiendan el amor tuyo. Y siempre vamos a tener un buen Padre que podemos estar contigo. Gracias, Padre, y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.